Episodio número 2. Antena Sudamérica, Antena América en español. Vamos a encender la radio y escuchar al abogado Henry Cucalón, que según él dice que es un experto constitucionalista y según él dice que él va a acudir a la Asamblea del Ecuador para defenderle al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, de un posible impeachment. Ni en la teoría de los hechos, la Corte Constitucional le ponga un coto a esta situación y digan hasta ahí llegaron porque no hay base constitucional y está mal planteado. Pero esperemos, no quiero adelantarme, este es solo un análisis primario. Sobre el tema de la justicia que usted se ha referido, señor ministro Cucalón, ¿cómo interactuar también con la función judicial? Porque ayer el presidente de la Corte Nacional decía que hay que... Bueno, hay casos, lo primero que hay que tomar en cuenta, vamos a señalarlos, hablar de derecho pero no se puede constitucional y de generalizar. El derecho. presidente ha sido muy Es un crítico tema que sí puedo hablar respecto con de la actuación autoridad de la justicia. El jurídica. caso de la liberación de Junior es Primero, un el ministro ejemplo está claro de la prevaricando actuación de la justicia en la usando y radio manoseando los 92.5 recursos FM jurisdiccionales, los recursos y no solo está constitucionales, prevaricando, como el habeas está corpus, medidas amenazando. cautelares, acción de protección. ¿Cómo lograr que aquí la justicia brille en su actuación y no haya estos casos que dañan la imagen de la justicia ecuatoriana, por casos aislados que sean, pero que no le hacen bien al país ni generan seguridad jurídica? Es correcto, no se debe generalizar y por eso yo vengo aquí a aportar, a poner mi granito de arena en aras del fortalecimiento institucional. Yo creo en la No, institucionalidad. Yo el estoy aquí ministro que habla en para dar nombre, el el ministro que contraste para entre casualidad quienes es creen en la abogado y dice que es autocracia y quienes abogado creen en la democracia, constitucionalista, entre quienes pregonan no la está anarquía aportando su granito de arena, contra está la amenazando a estabilidad, la Corte de quienes Constitucional pregonan la barbarie y está por amenazando a sobre la Asamblea del la Ecuador. institucionalidad. Esa es mi razón de ser y mi permanencia en el Ministerio de Gobierno. Y en esa línea yo no quisiera generalizar. Son algunos malos elementos, no la institución en sí de la justicia. Así que en esa parte el presidente de la Corte veo que tiene la misma preocupación y eso es bueno. ¿Por qué? Porque estas malas actuaciones de malos funcionarios tendientes a favorecer al crimen organizado y a la delincuencia y a la corrupción ha conllevado una zozobra por parte de la sociedad y a una indignación de todos, incluyendo al del primer ciudadano de la nación, que es el primer presidente de la República. Y comprendo, yo también me sumo a la indignación. Entonces hay que trabajar en conjunto porque quien termina quedando mal es la justicia, que no debería ser así, porque eso genera desconfianza. Pero voy a poner un ejemplo, que esto ya lo he venido conversando a niveles universitarios, de la academia, profesionales. No puede ser posible, no se puede decir que es por falta A de ver, información. señor La ministro, misma dé el Corte nombre de los Constitucional miembros de la ha tenido academia, de los varios profesionales precedentes. con Lo los dijo el cuales, a doctor los Salgado cuales en una usted entrevista. da clases de El un juez de la derecho República que mute y se constitucional. transforme en juez constitucional Nombres, no cuando trata generalice. temas de garantías jurisdiccionales como el tema, por El ejemplo, generalizar es del no habeas tener corpus. argumentos y Dice es un que no hay normas sinónimo de cuando hay estar los mintiendo. precedentes de cómo se tiene que aplicar, en qué consideraciones, esta desnaturalización, esta degradación de las herramientas que están hechas, don Miguel, para proteger al ciudadano del abuso del Estado. Por eso yo rechazo a quienes digan que hay que quitarlas. No, no hay que quitarlas. El hecho de que hayan sido mal utilizadas o corruptamente utilizadas no significa que no pueden existir estas garantías jurisdiccionales. La mala utilización de las acciones de protección para actos La corruptos, mala para utilización de zanjar acciones de problemas protección entre políticos constitucionales o para amenaza a la saltarse. Corte Ya casi nadie Constitucional va a temas laborales, ya y nadie va al desconocer la contencioso Constitución del administrativo, simplemente Ecuador. pone acciones de protección en todos lados para ver a cuál le pegan. Eso no está bien. Y en otras cosas yo estoy proponiendo, lo estamos conversando. Algo que es lógico, lo hemos visto en la academia. En la Y academia, visto la nombre. Corte tiene un rol y si La no, pues tiene que academia ser es a un través nombre de ley. La genérico. figura del prevaricato. La academia de Pero ayer belleza, contra norma la expresa, academia pero de se sabe, hay un fútbol, precedente de la Corte que hasta cierto punto lo considero lógico, pero no la generalizado, academia, de que los bueno, la 9 academia de magistrados fútbol de la Corte es del Constitucional cuando fallan Deportivo Quito. no cometen prevaricato, porque eso es la última instancia. Yo podría entender, pero eso lo han puesto para todos los jueces de la República, para los famosos jueces multicompetentes que le hacen es a todo, ¿no? A todo. No, señores, yo sí creo que los jueces de toda la República, no los de la Corte
Este ministro tiene aires a la aplicación de de delito dictador. prevaricato para saber si por ahí entienden, para saber si fallando contra norma expresa en contra de la sociedad, del bien común y en contra de la constitución y la ley, se los pueden juzgar y meterlos presos para saber si así aprenden y no dan pues habeas corpus o acciones de protección en las madrugadas Yo soy en los ministro de un hermosos dictador o recónditos y me parajes de la limpio el República orto con el habeas para corpus. someterlos a corruptos y a criminales. En esa sentencia modulada de la Corte Constitucional que me hace acuerdo, señor ministro, Injerencia de se funciones del determinó ministro que un juez superior y debe juzgar la amenazas conducta del juez inferior. al En Consejo de la esto realmente Adjudicatura. no ha habido resultados concretos. Ha habido poquísimos y tardíos. Esa fue una de las decisiones para cambiar la vía de la sanción administrativa, que también lamentablemente conllevó muchos problemas, porque esa fue una de las vías que se utilizaron en años anteriores para votar y colocar a los jueces que eran adeptos al poder político. No, los jueces adeptos al poder político fueron posicionados ilegalmente en el cargo por Julio César Trujillo. Señor ministro, estudia historia del Ecuador. También los puede, en el buen sentido de la palabra, agarrar. Yo creo que puede ser una herramienta. Mire, no hay una solución total, don Miguel. Es la suma de varias Y acciones. para casualidad, el Trujillato fue auspiciado por su jefe, Matraca, También de acción. Pero ministro. ustedes, los medios de comunicación, los foros abogados, las academias, los ciudadanos, están indignados por todo lo que hemos visto en estos últimos meses de cómo se ha prostituido, porque no es otra expresión, el tema de las garantías jurisdiccionales, creando que la gente ya no piense en aquellas. No creo que sea dable, no creo que sea razonable. Señor ministro, en el caso, vamos a concluir el diálogo en un par de preguntas. En el caso de la relación con la Asamblea, en el supuesto escenario que avance un juicio político aun cuando no haya sustento constitucional, sigue en el escritorio. El periodista posiciona que el juicio político no tiene sustento. La única persona en el Ecuador que puede hacer esa afirmación es un juez constitucional, no un periodista, en un programa de opinión pública. Está en la Constitución. Sin embargo, apelar a ella es tan legal como los otros que la han venido apelando. Eso está ahí, el presidente ha sido muy franco en decirlo, siempre la va a tener encima de su escritorio, y esos son los que se denominan los actos de poder. Esos son los actos de poder, se jacta el ministro. Porque su aplicación nace solamente de la subjetividad y discrecionalidad de un presidente de la República, de cuáles son las circunstancias, porque cómo llega a esa decisión de Estado, esa decisión política, ese acto político, solo está en su propio razonamiento de la circunstancia. El abogado, no obedece a otro tipo de consideraciones. el abogado. Pero está ahí, ante su pregunta, siempre va a estar ahí. Ya que no se puede utilizar hasta El abogado social cristiano. Que se puede activar en segundos. La tiene ahí. Señor ministro. La Constitución le da esa potestad. El abogado social cristiano que ahora le dicen señor ministro. No guste, está ahí. Señor ministro, déjeme hacer una crítica constructiva. Y ahora el periodista que se toma el nombre de la Corte Constitucional y afirma muy sueltos de huesos. A los periodistas dijo, partiendo de una premisa que hemos señalado, somos defensores de la libertad de expresión que hemos tenido, que tenemos hoy, incluso en las exageraciones, pero incluso en las exageraciones, ¿no? Actores políticos, es increíble. no Bueno, verdad única, no es sumamente complicado poner en contexto lo que pasa en el Ecuador, pero vamos a tratar. buscamos la verdad, esa es la tarea del periodismo. Ya nos ha contestado nuestro amigo de Harvard, que este sí es un abogado constitucionalista. Que tenga nacionalidad norteamericana no significa que no entienda el español y que no conozca perfectamente lo que es la Constitución del Ecuador. Fundamentalmente con las últimas reformas a la ley de comunicación. En mi caso, miembro del gobierno, usted lo conoce, desde mi primer mandato en la legislatura voté en contra de la ley Mordaza. En mi segundo mandato, mi proyecto, sumado a otros, fue uno de los que reformó neurálgicamente ese mamotreto. Ahí está, mamotretos, empezamos. Empezamos que mamotreto, que incordio,
etc., etc. que mi voz sea escuchada, que mis comentarios y mis análisis puedan ser escuchados por la ciudadanía. Teniendo ese antecedente y ratificando la posición del gobierno nacional de absoluto Bueno, le comentamos al ministro que los análisis que haga en esta radio, los únicos que la escuchan es los taxistas, el gremio del taxismo en su intervención, en su cadena, con relación, y nuestros editores que utilizan las idioteces que hablan en público para, para posicionarlas como elementos de convicción o pruebas incriminatorias, hablando jurídicamente o jurídicamente hablando. Hablando jurídicamente significa lo mismo que jurídicamente hablando. con la mayor de las ligerezas, por decirlo menos, donde poco más se acusaba al primer mandatario de relaciones con el narcotráfico. Eso me parece un desatino que va más allá de la crítica. El presidente tiene derecho también a expresar su posición. ¿Qué es lo importante para no repetir errores pasados? O peor aún, ir contra el sentido común, o peor aún, ir contra convenios internacionales y contra los dictámenes. ¿Qué convenio internacional? Y usted lo sabe, don Miguel. Nosotros los funcionarios Abogado del presidente. de la Corte Interamericana debemos estar De la Corte Interamericana. de críticas que un ciudadano corriente. Por tanto, La CIDH, con su sede en Costa Rica. ni procesar, ni demandar, ni ningún acto de poder contra la ciudadanía y contra la prensa. Y yo estoy de acuerdo con aquello. O con el grupo de revisión en la OEA, señor ministro. Como que hay varios niveles de ciudadanía, pero así son las reglas del juego, porque están en la vitrina y uno tiene que aguantar. Lo que sí comprendo a sí mismo, y comprendo la posición del presidente, entre la crítica, el denoste, de querer vincularlo al narcotráfico, que está involucrando es al país, porque ya es un tipo No, de... vincular al presidente del Ecuador al narcotráfico no es vincular a la sociedad ecuatoriana al narcotráfico. Otras cosas como lo presenta, Abogado que del no es así, que si uno poder lee el famoso informe bueno, en que este está caso, del señor Guillermo Lazo Mendoza. de vínculo, pero eso fue lo que dijo en la mañana. Espero que Una eso cosa es quede representar al Poder Ejecutivo, así debe Pero las ser. generalizaciones no son buenas. señor En Cucalón. general, no debe hacer. Miren que Otra yo he sido cosa es representar absolutamente jurídicamente cuidadoso, no solamente con la prensa, con al las señor instituciones, Guillermo con la Lazo Asamblea, Mendoza. con la Corte, con la Fiscalía. He hecho un ejercicio de no generalizar y de sí puntualizar. Una pregunta final con No está esto, generalizando, con el está señor ministro puntualizando. de Gobierno, Henry Cucalón. El abogado del presidente es un saco de contradicciones Su conceptuales. antecesor, Francisco Jiménez, ante una pregunta de un medio local, de hablar sobre el caso Sobornos, en donde se probó, le hemos seguido ese caso, No, en el caso 817 Sobornos no se pruebas probó nada, periodista. testimoniales, documentales, y el exministro dijo que quizás se estiró el derecho para llegar a Así esa es, sentencia. no se estiró el ¿Por qué no lo derecho, dijo cuando fue ministro? ¿Por qué se no lo dijo manipuló eso? Pero hoy las que es leyes, exministro, sostiene se más. fabricaron Cuando dice ser evidencias, un profesor, usted que es un respetable se jurista, utilizó a la un fiscalía académico, como medio se de estiró, presión como jurídica, dice el exministro en el se caso Sobornos. utilizó a los medios de No he escuchado comunicación la como declaración de cómplices mi de la antecesor, fiscalía pero y de basándome en sus políticos. palabras, Esto se ojalá, conoce como guerra ojalá judicial que o en no se inglés decidieron a lawfare. que las palabras fueron más allá de Y en los efecto, preceptos. Eso en algunos términos profesores generales, de Harvard con la particularidad. están Hoy habré estudiando hecho este caso en el el caso Ecuador. Sobornos, porque puede haber posiciones, puede haber Lawfare, interpretaciones, pero hay el mismo temas que equipo son jurídico incontrastables. que en O sea, la señora portugués Pamela Martínez no hizo lo que hizo. defendió al actual Ahora que presidente de se Brasil, salta Lula da Evita, Silva, en Harvard, está también consumado estudia lo lo de que las pruebas, lo significa que la señora, jurídicamente lo que la el señora lawfare. hacía, más allá del caso, lo que la Lawfare, señora hacía. palabra compuesta. Todo el mundo conoce las características de la señora Pamela Martínez Lindau. Y otro ejemplo, hubo un contratista sentenciado, hoy fallecido, Señor Verduga. mi respeto en lo personal, que confesó lo que estaba dando. Entonces me van a decir que eso no existe. Bueno, en el mundo del derecho puede haber muchas posiciones, son los juzgados los que tienen que resolver. No he escuchado las palabras de mi antecesor, estoy en base a lo que usted me está poniendo sobre la mesa, pero que no existe, yo creo que hay muchos hechos para reflejar y solo cito dos al vuelo que me dicen exactamente.